Machos, prepárense porque lo que vamos a contarle a continuación es terrible. Dicen Rancho Izaguirre, dicen que somos el Auschwitz mexicano. El Auschwitz mexicano, amigos, es increíble. Un campo de terror, con crematorios. Pero en todo esto que ustedes están viendo, que lo vamos a contar ahora, se lo va a contar Federico Berrueto, vean ustedes, el Cártel Jalisco de Nueva Generación de México repite lo mismo que la comunista Claudia Sheinbaum y contradice a las madres buscadoras, niegan la evidencia del campo de exterminio encontrado y se quejan de los medios de comunicación. Vamos a escuchar al cártel, un representante de los cárteles, que repite lo mismo que la presidenta Sheinbaum. Sí, que esa señora con cara de pánfila, que parece que no ha roto un huevo, pero es más mala que el demonio. Escuchen. Buenas tardes. Soy miembro activo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La razón del video es esclarecer los hechos basados en la realidad, en tiempo y forma. El 18 de septiembre del 2024, aseguran el Rancho Izaguirre como resultado de una persecución donde se dan 2 privaciones ilegales de la libertad. Resguardan y analizan el predio sin encontrar indicios o pruebas del campo de exterminio. Y dejan la investigación dando todo por terminado. El 8 de marzo del 2025, un grupo de madres buscadoras, respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia, contradicen en un 100% los indicios encontrados de 6 meses anteriores por elementos federales. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado, donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? No encontraron nada. Lo cierto es que... Pues más o menos decía lo mismo Sheinbaum, que ha intentado tapar un campo de exterminio en pleno México. Buenas noches, señor Federico Berrueto, ¿cómo está usted? Estoy muy mal con la noticia terrible que ya tiene varios días aquí en México, porque Jesús, auditorio, debemos entender que no es el único campo de exterminio. En México, durante el gobierno de López Obrador, hubo 52,000 desaparecidos. Actualmente, en lo que va del gobierno de la señora Sheinbaum, hay 41 desaparecidos diarios, de manera tal que lo que estamos descubriendo en este rancho en Jalisco no es más que uno de muchos de los campos de exterminio que están presentes en México. Verdaderamente, Jesús, es una tragedia nacional. Hay una ventaja en todo esto, y es que ahora hay indignación. Por primera vez veo a la sociedad indignada. Se ha podido romper con esta complacencia social, con esta indiferencia, y actualmente tenemos indignación. El que los criminales salgan a convalidar la misma versión del gobierno, simplemente lo que genera es la impresión que son la misma cosa. Y esto es sumamente preocupante, sobre todo por una razón. El Cártel Jalisco Nueva Generación es parte de este grupo que el gobierno norteamericano ha declarado como grupos terroristas. De lo que estamos hablando es de los grupos más sanguinarios que ha habido en México. Y estos justamente salen a decir lo mismo que las autoridades federales. Si no lo he oído mal, ha dicho usted que están desapareciendo 41 personas diarias con la señora Sheinbaum en México. Efectivamente. 41 personas diarias. 41 personas diarias, esa es la estadística. Y claro, dicen, han bajado los homicidios. Y si han bajado, ¿por qué? Porque han aumentado considerablemente los desaparecidos. Hay una complicidad numérica entre el gobierno y los criminales. Bajemos los números de homicidios a través de ocultarlos. ¿Cómo? A través de los desaparecidos.
41 desaparecidos diarios. Es de escándalo. Las cifras, como te lo he dicho y se lo he dicho a tu auditorio, son de guerra civil. México está viviendo una guerra civil. 250,000 entre homicidios y desaparecidos durante los 6 años del gobierno de López Obrador. Don Federico, que había, descríbanos ustedes cómo eran estos campos de exterminio, cuéntenoslo, porque hablaban de que hay hasta cámaras crematorias para quemar a las víctimas. A ver, aquí lo que tenemos, primero que todo, que eso es lo más lamentable, que no fueron las autoridades las que descubrieron este lugar y dieron a conocer que allí se trataba de un campo de exterminio, donde se entrenaban a jóvenes que eran reclutados obligadamente y a quienes no pasaban la prueba eran, como ellos dicen, pasado o enviado a los leones. Quiere decir que eran cremados. Se habla de que hubo más de 1,000 personas que fueron asesinadas en ese campo. Las autoridades están en proceso de investigación, hay confusión, pero aquí lo más importante es el testimonio de personas que allí estuvieron y difícilmente, como dijo hoy el fiscal general de la República, difícilmente se va a poder ocultar la verdad. La verdad va a salir a flote y en este sentido lo que ocurría ahí, porque hemos visto restos de ropa, de zapatos, hemos visto muchas muestras, restos de osamentas o de huesos, por decirlo coloquialmente, y todo esto a lo que nos refiere es verdaderamente un infierno, un horror, donde los jóvenes que allí eran reclutados, parte de ellos pasaban a la condición de sicarios y otros a la condición de ejecutados. Verdaderamente es un horror y lo peor de todo es que no es más que uno de los tantos campos de exterminio que ha habido en México. Pues don Federico Berrueto, seguiremos hablando de este tema y darle las gracias por transmitirnos lo que está sucediendo en su país, que es una auténtica guerra civil, amparada y protegida por una presidente que es una lacra para la libertad, para el progreso, y que está más alineada con el narco que con los intereses del pueblo mexicano. Un fuerte abrazo. Gracias Jesús. Saludo al auditorio. Un fuerte saludo. Nos hemos quedado un poco hasta paralizados con los datos que nos está dando el señor Berrueto, datos escalofriantes de las matanzas que se está produciendo en México, para que luego salga esta payasa de la Sheinbaum, que es una payasa, a hablar de que España tiene que pedir perdón. Tú sí que tienes que pedir perdón por tus pactos con los narcos. Señor Araujo. Bueno, evidentemente quedamos consternados. Además, yo esta misma mañana precisamente he tenido una invitación de la Universidad de México para dar formación precisamente en Tijuana. Por tanto, evidentemente, bueno... Lo he pensado 2 veces. No, bueno, a ver, también hace falta... no se puede abandonar a la gente que está allí porque realmente necesitan, ¿no? Hay que ver que esto se ha podido descubrir únicamente porque los familiares de los desaparecidos se organizaron en una especie de comando y se armaron y fueron allí, a ese predio. Fue la única forma de descubrir en el Rancho Izaguirre todo esto. Se descubrió en el mes de septiembre del año pasado. No hicieron absolutamente nada, denunciaron y recién en noviembre se dignó ir un pequeño destacamento de policía allí, mandado por el gobierno de México, para decir que ellos ahí no encontraron nada. O sea, fue la presión social, el trabajo como de este periodista y los familiares de los desaparecidos. Que se está jugando la vida a denunciar esto. Claro, efectivamente. Porque ahora mismo este señor es un enemigo del régimen criminal que preside la señora Sheinbaum. Pero ha sido realmente un acto heroico de poder destapar esto por parte de los familiares
de los desaparecidos. Estamos hablando de muchísimos desaparecidos. Y esta cifra, yo ya puedo confirmar la que decía Federico, efectivamente, porque claro que han bajado los cifras de homicidios. Se dan por desaparecidos, evidentemente esos desaparecidos... Los llevan al crematorio, los queman claro, y ya está. No hay desaparecido el cuerpo, pues no, o sea, es realmente escandaloso y bueno, toda mi solidaridad con nuestros hermanos mexicanos, ¿no? 41 desaparecidos por día. 41 es por día. una 40, matanza 41 lo que por día está de alguna forma permitiendo a la señora Sheinbaum. Sí, pero 41 desaparecidos más los muertos, con lo cual estaríamos hablando igual de 60 o 70 personas diarias, ¿no? Pero a mí lo que me parece escandalosa esas cifras, pero me parece más escandalosa que López Obrador esté en Miami disfrutando de su jubilación dorada, ¿no? Cuando ha sido responsable de 250.000 desapariciones. También es verdad que este señor, cuando fue gobernador, en primer lugar, de la Ciudad de México DF, fue gobernador gracias al apoyo de los cárteles. Y cuando gana las elecciones hace 6 años, él hace una política muy cercana o muy favorable a los diferentes cárteles que operan en México. ¿Por qué? Porque es sabedor de que si no los apoya, entre comillas, ¿no? O hace políticas favorables, van a terminar con él. Pero no van a terminar con él políticamente, sino físicamente. Y eso a un multimillonario de origen español como es AMLO, no le tiene cuenta, ¿no? No le tiene cuenta. Entonces, bueno, pues mientras pague el pueblo mexicano y no pague, pues encantado. Es imposible hacer eso sin que lo sepa el gobierno. Claro. Lo siento. Entonces, y sobre todo, si se les hubiera pasado, pues y han mandado a gente a mirar y es que dijeron que no había nada. Realmente es un gobierno asesino, sí, y la población está en riesgo. Así que se les llena la boca de derechos y van a proteger a los débiles. Esto es lo que pasa cuando gente delincuente pues al final llega al poder y hace lo que sabe hacer, tapar lo que tiene que tapar. Los verdaderos capos de los grupos mafiosos. Claro, o los han colocado los capos, bueno, están ahí compadreando, ¿no? Y ya está, pero pobre México, pobre gente, yo no me quiero ni imaginar las pobres familias que hayan perdido a sus hijos y por lo que cuentan, el que se negaba pues lo mataban. Así de fácil, ¿no? Y los cortaban en trocitos. Te lo digo porque hemos estado en otro programa de la casa, América Directo, ha estado Nayeli Gutiérrez, hablaba que los cortaban en trocitos para meter luego en el crematorio y luego no enterrarlos en la finca, los enterraban incluso en otras zonas los restos. O sea que cuando empiecen a investigar eso tiene que ser una auténtica matanza. Yo creo que está hablando dice que hay muchos más campos de Yo creo que eso no lo van a investigar. Y voy a decir una cosa. Todos estos que participan de estas cosas y las encubren son anticristianos y son militantes anticristianos. Sí. Porque Claudia Sheinbaum es anticristiana y lo demuestra todos los días. Pues ya sabemos del lado del que están. Pues amigos, la verdad que lamentable lo que está pasando en México. Y vamos a hablar de más temas, de Donald Trump, de las negociaciones, pero yo creo que esto de México necesita una atención especial. Porque lo tiene que saber el mundo, lo que tiene que saber el mundo, que en México no hay gobierno, el gobierno está, como decía el señor Aldo, en abrazos con el narco y no a balazos.